Muy buenos días, bienvenidos a la Escuela del Discipulado. Es un gusto de verdad que nos acompañen para que estudiemos juntos lo que es la palabra del Señor, para que escudriñemos estos versos que tocan darle seguimiento, porque fue de la semana pasada que nos quedamos a la mitad de esta enseñanza para darle seguimiento el día de hoy. Quiero mencionarles la porción de la semana que empieza para que ustedes en sus casas vayan estudiando. Es la porción 48 y se llama Jueces y abarca del libro del Deuteronomio del capítulo 16, del verso 18 al capítulo 21 en su verso 9. Isaías en el capítulo 51 a partir de su verso 12 al capítulo 52 en su verso 12. Mateo en el capítulo 5 a partir del verso 38 al 42 y Mateo del capítulo 18 del verso 15 al 20. Hechos en su capítulo 3 de los versos 13 al 26 y de su capítulo 7 de los versos 35 al 53. Primera de Corintios en su capítulo 5 de los versos 9 al 13. Primera de Timoteo en su capítulo 5 en los versos 17 al 22 y Hebreos en su capítulo 10 de los versos 28 al 31. Como pueden ver, esta porción de estudio semanal está muy extensa. Hay que ponernos a estudiar, hay que ponernos a escudriñar, porque el Señor es el único que nos va a redarguir y nos va a dar el entendimiento para que podamos nosotros escuchar el mensaje que tiene para cada uno. Voy a darle la bienvenida a Lili. Bienvenida, Lili. Muchas gracias, es como siempre un honor servir al Señor, estar en esta mesa con hermanos compartiendo la palabra y nada mejor que alimentarnos con la palabra en un nuevo día. Amén. Y quiero darle la bienvenida a mi hermano Yamir. El día de hoy, varias semanas no va a estar nuestro hermano Charlie porque él fue a una misión, se fue a Torreón y quiero decirles que efectivamente el Señor prepara para que seamos sus siervos, para que nosotros vayamos a predicar su evangelio. Y en esta ocasión pues le tocó a nuestro hermano Charlie, pero está nuestro hermano Yamir aquí también para aprender y para que el Señor lo use, para que podamos expandir su evangelio. Yamir, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias primeramente a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí y hablar de su palabra y que me esté utilizando como un instrumento para llevar lo que Él tenga que decir a las personas. Pues bienvenido, Yamir. De verdad creo que en experiencia personal estar aquí compartiendo la palabra, enseñando, nos ayuda a aprender. Así es. Me gustaría que hicieras la invitación, Yamir, a las redes sociales, por favor, para que nos sigan a través de ellas, por favor. Claro, nos pueden ver a través de Facebook como Veracidad Channel, en Instagram como Veracidad C, en la aplicación que está disponible para Android e iOS como Veracidad Channel y en Twitter como Veracidad C. Muchas gracias, Yamir. Pues vamos a iniciar con la segunda parte, porque les decía que la semana pasada fue una primera parte y estamos escudriñando lo que es Éxodo en el capítulo 22 de sus versos 16 y 17. La semana pasada anotamos las palabras claves para este estudio, que son seducir, mujer, virgen, hombre, pagar o dote, casarse, matrimonio, ¿sí? La semana pasada estuvimos escudriñando lo que es la palabra seducir, pero quiero darle lectura primero a estos versos. Dice: si un hombre seduce a una mujer virgen que no está comprometida y tiene sexo con ella, tendrá que pagar a la familia de la mujer la cantidad acostumbrada
por una virgen y casarse con ella. En el verso 17 dice, aun si el padre se niega a que él se case con ella, el hombre tendrá que pagar una cantidad igual al precio que se acostumbra pagar por una virgen. La semana pasada estuvimos hablando de la seducción, ¿sí? ¿Qué quiere decir separación? Y que el que se encarga de seducir o la persona que es seductora, sus fines siempre son para llevar a la persona al mal, al camino del mal. Y viene de, se separa en se, que es esta primera sílaba, que es separación, y ducir, que viene de la palabra ducere, que quiere decir guiar, dirigir, conducir. Es decir, la persona que llega a seducir se apropia de la voluntad de otra persona para dirigirla, para encaminarla, para cegarla, para que esta persona siga viendo a través de los ojos de este seductor o seductora. Y estuvimos hablando de Jezabel, ¿sí? El día de hoy vamos a retomar tantito, nada más los voy a mencionar, lo que es el carácter de Jezabel o el espíritu de Jezabel. Habla de manipulación y control, habla de rebeldía, tiene adoradores a Baal, a Sera, a otros dioses paganos, utiliza la amenaza a todo el que le hace oposición, siembra desaliento y desánimo, y este espíritu se mueve conjuntamente con espíritus que son los de seducción, como promiscuidad, adulterio, fornicación, adicción y alcoholismo. Usa el desenfreno sexual y la prostitución para conseguir sus fines políticos o religiosos. Entonces, ya con este preámbulo que estamos haciendo, vamos a continuar con la siguiente palabra, que es mujer, ¿sí? Yamir, tú sabes que en la palabra el Señor nos habla en dos formas, de la forma literal y de la forma espiritual. La mujer en la forma espiritual, ¿a qué se está refiriendo el Señor? ¿Se dirige a la iglesia? A la iglesia, así es, Yamir. Sí, te voy a pedir, Yair, que me apoyes leyendo la segunda carta de Corintios, en su capítulo 11, verso 2, y tú, Lili, Apocalipsis, capítulo 21, del verso 1 al 2, para ver qué es lo que nos dice de la palabra mujer. Adelante. Dice, pues los celó con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Ok, ahí ya nos está hablando de un único esposo que es Cristo y está refiriéndose a que la mujer es la iglesia, ¿sí? Esta palabra de mujer dice en una traducción hebrea que una definición es esposa femenino una, ¿sí? O sea, no habla de varias esposas, de varias mujeres, habla de una sola esposa femenino, ¿ok? Vamos a Apocalipsis 21 en sus versos 1, 2, por favor. Nos dice, luego vi cielos nuevos y tierra nueva, porque los primeros cielos y la primera tierra habían pasado y el mar no existía más. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, mientras descendía de Dios, preparada como novia ataviada para su esposo. Ok. Dice que virgen viene de dos palabras hebreas. Y una dice, el significado es doncella, una virgen, a veces una novia, ¿sí? O en sentido figurado puede ser una ciudad o un estado. También nos habla de otra definición que es una mujer joven, virgen, soltera, alguien que no ha tenido relaciones sexuales, generalmente las mujeres, que es separada, que vivía guardada en casa de su padre.
¿Sí? Vamos a ver qué dice Génesis 24:16, por favor, Yamir. Sí, dice: Rebeca era muy hermosa y tenía edad suficiente para estar casada, pero aún era virgen. Ella descendió hasta el manantial, llenó su cántaro y volvió a subir. Ok. El Mateo 19:12, por favor, Lili. Y Mateo 25, Yamir, en sus versos 1 y 13. ¿Sí? Aquí nos está hablando de la virginidad. Fíjense bien. El Señor nos habla de que los que llegamos en yugo desigual, no es necesario que nosotros nos divorciemos. Él está en contra del divorcio, Él está en contra de la separación, ¿sí? Pero también habla de la virginidad, y la virginidad no se refiere a lo literal, se refiere a tu corazón, que seas separada, que seas un siervo fiel para servirle a Él. ¿Qué quiere decir? Dice aquí que la virgen es la que no tiene relaciones sexuales con algún hombre. La iglesia, o los que conformamos la iglesia, no debemos de tener relaciones con otras ideologías, con otros pensamientos. Nosotros debemos de serle fiel al esposo que estamos esperando, que es la palabra. Esta palabra es la que nos describe cómo es el esposo que tú estás esperando. Cómo le gusta a tu novio que tú te prepares, te lo dice en la palabra y más adelante lo vamos a estar viendo. Entonces, en sentido literal no te está diciendo que la que ya está casada o que tiene una pareja, un esposo, ya no puede entrar. O la que en su vida pasada hayamos tenido varios novios, ¿sí? O hayamos tenido otras ideologías, otras relaciones con pensamientos paganos, no podamos tener nosotros ese regalo que Dios nos da a todos, que es la vida eterna. Pero nosotros tenemos que buscar ese regalo, tenemos que conservarlo, tenemos que atesorarlo. Es a lo que nos llama el Señor. ¿Sí, Lili, por favor? Sí, Mateo 19:12 nos dice: porque hay eunucos que así fueron engendrados desde el vientre de su madre. Hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se han hecho eunucos por causa del reino del cielo. Quien pueda aceptar esto, que lo acepte. Ay, ¿qué nos está reflejando, Lili? Los eunucos nos está hablando de una castración, ¿no? De un varón. De un varón, que aquí, como dice, ¿no? Puede ser que haya sido por decisión propia, ¿no? O que así nacieron, y que era para el servicio de las doncellas y para el servicio del Señor. Sí, para el cuidado de las doncellas. Para el cuidado de las doncellas. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es justamente eso de guardarnos, ¿no? De ser apartados para. Me estabas preguntando si tenía un significado de virgen. Ajá. Y me gusta mucho ir al diccionario etimológico. Sí. Y entonces, vir, de latín, tiene que ver con crecer, madurar, dar frutos, ponerse verde. Crecer, madurar, Dar fruto, ponerse verde. Entonces, la virgen es una mujer que está en un proceso de maduración, en un proceso de estar esperando, separada, para poder dar fruto. Ok, aquí con la referencia de los eunucos, quiero enfatizar que también habla del hombre. El hombre llega a ser la novia también, ¿sí? Porque se ha hablado en femenino todo, y no. El hombre llega a ser la novia. Y el hombre también, en su corazón, debiera desear estar esperando a ese novio, a ese esposo. ¿Sí? Sí, si me permites, la palabra eunuco, en arameo mejaimaná, nos dice que es un oficial de alto rango de gobierno en algunas épocas, varón castrado, eunuco de nacimiento, voluntario o por obligación, fiel o digno de confianza, un creyente. Viene de la raíz gemín o imán, que significa afirmar, hacer firme. Fíjate que ahorita que estás leyendo eso, la castración es para que él no cometiera pecado.
para que él no cayera. Entonces, esta referencia que nos da el Señor, de aquí la Biblia de virgen, nos está llamando a que nosotros también debemos de castrarnos. Es decir, debemos de anhelar, seguirle al Señor y dejar a nuestro hombre viejo. Eso quiere decir la castración. Ahí también entran las mujeres. ¿Se fijan cómo habla en hombre y mujer? O sea, no es mujer, mujer, o sea, no, es en ambos sexos. Y nos está hablando a todos el Señor. Tengo otra cita que me gustaría que en su casa ustedes la leyeran, porque es muy larga, que es la de la de Primera de Corintios, capítulo 7, del 24 al 40. Lean en su casa, pónganse a estudiar, porque también aquí nos habla de lo que es la Virgen. Y para que ustedes, al estudiar, les haga referencia al Señor de qué les está hablando. Vamos a ir a un corte comercial y continuamos. Y regresamos escudriñando la palabra del Señor. Y vamos a Mateo 25 en su verso 1 y verso 13, por favor, Yamir, si nos haces Dice: el honor. Entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor, que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. Y en el verso 13 dice: así que ustedes también deben de estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Ok, ¿por qué habla de 10 vírgenes sensatas e insensatas, Yamir? ¿Por qué crees que está haciendo el Señor esa referencia? Si nos vamos a la parábola, habla de 10 vírgenes. Dice que 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. Entonces hace referencia a lo espiritual, a la iglesia en este momento. Que hay personas que son como las 5 vírgenes insensatas que pues no están pendientes de los mandamientos, que solo vienen y como escuchan, salen y siguen con su vida. Esas son las vírgenes insensatas. Y las vírgenes sensatas son las que están todos los días escudriñando la palabra de Dios, se están empapando de todo lo que Dios tiene de lo que Dios les habla a través de su palabra. Entonces dice en el verso 13 que nosotros debemos de estar alerta, porque no sabemos ni la hora ni el día en que el esposo va a regresar. Fíjense que, bueno, ahorita rapidito, en estos versos que estamos estudiando dice: si un hombre seduce a una mujer virgen que no está comprometida y tiene sexo con ella, fíjense bien, el hombre seduce. Esta persona se dedica a seducir, pero el que tiene la última opinión o la decisión es tuya. Tú decides si vas a caer en esa seducción o no vas a caer en esa seducción. Es como decía Yamir, ¿yo soy una virgen sensata o soy una virgen insensata? Si yo estoy estudiando la palabra, yo voy a conocer a ese novio que yo quiero que venga por mí. Entonces, cuando alguien se te acerca para seducirte y alejarte de la palabra, tú tienes que conocer lo que te está diciendo el Señor. Tienes que identificar a ese tipo de personas. Acuérdense que la lucha no es contra la carne, es contra lo que traemos, huestes o potestades espirituales, ¿sí? Entonces, las personas que muchas veces no están continuamente en la palabra son usadas por esas huestes y potestades. ¿Para qué? Para tentar a los que andan en su camino de Dios. Entonces, nosotros tenemos que estar apercibidos, como dice Yamir, ser una virgen sensata, ¿sí? Guardando el aceite, leyendo el aceite, ¿sí? Cuidando el aceite y no quemarlo con cualquier cosa. Correcto. Si te hablan al oído, ya vas y si lo escuchas, estás quemando parte del aceite que tú ya tenías en tu lámpara. Si tú te vuelven a hablar del otro lado y tú caes, estás quemando el aceite. Cuando el día que venga el Señor, tú no tengas aceite, te vas a quedar en la puerta.
no vas a poder entrar a esa fiesta, a esa boda. Y nos está hablando de eso estos versos. Lili. No, quería agregar que era muy importante que habláramos de la lámpara y el aceite, ¿no? O sea, lo que estaba diciendo Yamir es correcto, ¿no? De las vírgenes sensatas e insensatas, pero quería puntualizar la importancia de la lámpara y el aceite. En otros estudios anteriores hemos visto el significado y el proceso del aceite para tener el aceite y la luz de la lámpara. Así es. Fíjense, la siguiente palabra es hombre. Y en el hombre no nos está hablando en sentido masculino, como sexo masculino. Nos está hablando que podemos ser cualquiera de los que estamos aquí. Hasta los niños pueden ser sí, como lo que conoceríamos, ¿no?, como ser humano, como pero en la Biblia dice hombre. Hombre, así es un ser humano, cualquiera, ¿sí? Es el que puede ser usado para empezar a meter cizaña, para empezar a meter pleito, para meter disensiones, para meter envidias, para meter muchísimas cosas. Entonces nosotros, cuando estudiamos la palabra, tenemos que estar apercibidos de que nosotros tampoco seamos usados para eso. ¿Por qué? Porque nosotros, como ya estamos conociendo de su palabra, nosotros tenemos ese punto a nuestro favor, que podemos identificar, pero debemos de estar alertas, porque en todo momento el enemigo quiere desviarte. El enemigo se viste como un ángel de luz, ¿sí? Imagínense si llega a aparecer aquí un ángel y te hace creer y envuelve, si a Jesús lo tentó 3 veces en el desierto, imagínense nosotros cuántas veces somos tentados por el enemigo. Hay que estar atentos, ¿no? Luego la siguiente palabra que es pagar. Habla de un dote. Pagar dote por una virgen. Me gustaría que fuéramos a Deuteronomio 22, en su capítulo 22, en sus versos 28 y 29, que es la referencia precisamente de lo que estamos leyendo, de lo que estamos viendo en Éxodo 22. ¿Y es parte de la porción? No es parte de la porción de esta semana. Susi, antes de pasar a pagar, ¿me permitirías a la palabra pagar? Okay. ¿Me permitirías en la etimología de hombre, en latín, viene de homine o homus, que significa tierra? Ok. Bien, Deuteronomio 22. Sí. ¿Qué versículo? 28 y 29. Deuteronomio 22, 28 y 29. Sí, nos dice: si un hombre halla a una joven doncella que no estaba desposada y tomándola por la fuerza se acuesta con ella y son descubiertos, el hombre que se acostó con ella entregará al padre de la joven 50 piezas de plata y él la tomará por esposa por haberla violado. No se le permitirá dejarla por todos los días de su vida. Este versículo es un versículo que se puede sacar de contexto y que puede generar mucha molestia para muchas personas, porque diríamos, ¿cómo es que si viola a la mujer ahora se tiene que casar con ella? Ajá. Pero creo que nos habla mucho de la responsabilidad. Aquí todas las leyes que nos está dando Deuteronomio y Éxodo, las leyes de restitución, las leyes humanitarias, es porque antes todo era perfecto. Así es. Entonces vino y se corrompió todo, la naturaleza, los seres humanos, todo estaba corrupto. Y entonces ahora había que reestructurar la manera en cómo nos íbamos a comportar, porque estábamos todo el tiempo con esta simiente de pecado y estando haciendo las cosas con los pies, sí, ¿no? O sea, como no se debía. Entonces, antes de que sacáramos de contexto este versículo, o que muchas personas lo sacan de contexto, quiero puntualizar que tiene que ver con la responsabilidad del que agrede. Las leyes humanitarias tienen que ver con prevención y, por supuesto, que con un trato digno a la mujer. Sí hay una cultura patriarcal atrás en el contexto histórico, pero Dios no es un ser
que busque la desigualdad. Así Es un ser que todo el tiempo está en amor y que es alguien que todo el tiempo está tratando de que las cosas sean con justicia. Y lo que él trataba de plasmar, recordemos, era su ley, era su voluntad para que vivieran mejor, porque todavía no estaba ese regalo, ese dote que él tenía que pagar, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Así es. ¿Sí? Así que es. es el dote, que es el pago que hizo por cada uno de nosotros. Dios ya está pagando a través de su Hijo Jesús, mandó esa dote, ese regalo. Quiero que vayamos a Génesis 3:14, por favor, y Génesis 24:53, Yamir, y tú, Lili, 34:12, porque nos habla del regalo de casamiento, en lo literal. Incrementen a cuenta mía la dote y los presentes, y de acuerdo a los que me pidan les daré, pero concédanme a esta joven por esposa. ¿Ok? Está hablando de que un padre tiene que pagar. Sí, el contexto es Dina violada por Siquem. Ok. Otorgar algo, en Génesis 24:53, por Sí, favor. dice, después sacó joyas de plata y de oro y vestidos y se los dio a Rebeca. También entregó valiosos regalos a su hermano y a su madre. Fíjense bien cómo el Señor, a través de lo que ellos veían y consideraban lo más valioso, era cómo se pagaba la dote. Dios mandó lo más valioso que él tenía, su Hijo, para pagar la dote por cada uno de nosotros. ¿Sí? Vamos a Génesis 30:20, Lili, y primer libro de Reyes 9:16, Yamir, por favor. Aquí nos dice que es otorgar algo a una persona, dote, don, le está otorgando algo. ¿Sí? Génesis 30:20. Uh-huh. Luego dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Esta vez mi marido se apegará a mí, pues le he dado a luz 6 hijos, y le puse por nombre Zabulón. Y después habla de los otros hijos, sí, De la dando los nombres. descendencia. Acuérdense que el regalo más grande en aquella época también era la descendencia, Ajá. para que se conservara el linaje de cada uno, ¿no? Vamos a primer libro de Reyes 9:16, por favor, Yamir. Dice, el faraón, rey de Egipto, había atacado y conquistado Geser, mató a la población cananea e incendió la ciudad. Luego se la dio a su hija como regalo de bodas cuando ella se casó con Salomón. Fíjense ahí la dote cómo fue. Uh-huh. Hablamos de la plata cuando leímos Deuteronomio 22, 28, 29, habla de la plata, que fueron 50 monedas de plata. La plata, recordemos que significa la redención, y el número 50 quiere decir primogénito. Ya traducido en el ¿cómo se llama? Alfabeto. En el hebreo. alfabeto hebreo y griego, quiere decir primogénito, quiere decir creación, cosecha, ¿sí? Entonces, aquí nos está diciendo que la ofrenda de rescate que se hizo fue a través del primogénito de nuestro Señor Jesús. Podemos ir a Éxodo 30, por favor, Yamir, y tú, Lili, a primera carta de Pedro 1, del 18 al 19, y Éxodo 30, del verso 11 al 16, donde nos habla de la ofrenda de rescate, por favor. Éxodo 30, del 11 al 16 dice, Sí, por favor. Entonces el Señor le dijo a Moisés, cada vez que hagas un censo del pueblo de Israel, cada hombre contado tendrá que pagar el Señor un rescate por sí mismo. Así ninguna plaga herirá a los israelitas cuando los cuentes. Cada persona contada tendrá que dar una pequeña pieza de plata como ofrenda sagrada al Señor. Este pago es de medio ciclo, según el ciclo del santuario, que equivale a 20 geras. Todos los que te hayan cumplido 20 años deben dar esa ofrenda sagrada al Señor. Cuando presenten esta ofrenda al Señor para purificar sus vidas y hacerse justos ante Él. El rico no dará más
El rico no dará más del monto establecido y el pobre no dará menos. Recibe el dinero del rescate de los israelitas y úsalo para cuidar el tabernáculo. Esto hará que el Señor se acuerde de los israelitas y servirá para purificarles su vida. Ok, está muy claro ahí, ¿no? Lo que nos está diciendo de la plata, las funciones que tenía la plata ahí, ¿no? Y en la primera carta de Pedro... Sí, sí. 18 y 19. Me voy a permitir desde el 17 porque está precioso esta parte que es una exhortación a la santidad y dice: y se invocan por Padre aquel en cuya presencia no hay acepción de personas y que juzga a todos de acuerdo a sus obras, condúzcanse en temor durante este tiempo de su peregrinación, siendo que no con plata ni con oro que se deterioran fueron redimidos de sus vanas acciones, las cuales recibieron de sus padres, sino con la preciosa sangre del Cordero sin mancha y sin contaminación que es el Cristo, porque Él estaba designado previamente para esto desde antes de la fundación del mundo y fue revelado al fin de los tiempos por causa de ustedes. Entonces, no es, en el Antiguo Testamento la plata era sombra de la dote o el pago que iba a ser con la preciosa sangre del Cordero. Amén. Vamos a la siguiente palabra, que es matrimonio, casarse, y quiero leer lo que significa el matrimonio. Dice que el matrimonio es una unión legal de un hombre y una mujer en una sociedad para establecer un hogar, generar y criar hijos y promover la interdependencia, el apoyo y el consuelo mutuos. El matrimonio fue establecido por Dios en el Edén, antes de que entrara el pecado en el mundo. Por favor, Yamir, Génesis 2, del 20 al 25. Y tú, Lili, Génesis 1, 27, 28. Dice: Dios creó al hombre varón y mujer. ¿Ok? Vamos a leer Génesis 2, del 20 al 25. Dice: puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Continuamos leyendo después de este corte comercial. Y regresamos leyendo la palabra del Señor. Estaba leyendo Yamir Génesis 2, 20, 25, cuando pues te tuve que interrumpir, ¿verdad? ¿Sí puedes seguir con la lectura, por favor? Sí, nos quedamos en la costilla. Dice: mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Porque era perfecto, como decía Lili, ¿no? Sí. Antes era perfecto. Dios creó al hombre varón y mujer en Génesis 1, 27, 28, Lili. Creó pues Dios el género humano conforme a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Y los bendijo Dios diciendo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre toda criatura viviente que se arrastra sobre la tierra. Está haciendo una distinción entre las criaturas vivientes y el género humano, y solamente varón y mujer. Solamente varón y mujer. Y también le da el poder para sojuzgar lo que tiene. Sí, lo que le está entregando tiene el poder. Pero ¿qué pasó? Después de que se corrompió todo aquello en el Edén, el hombre quiso sojuzgar como a él le placía. Y por eso estamos ahorita como estamos. Sin ningún orden. No hay orden, cada quien tiene su ley,
cada quien cree tener la razón. ¿Por qué? Porque no escudriñan la palabra. Recuerden que esto es nuestro pilar, nuestros dos pilares, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Son los únicos que tienen la justicia bien establecida. No es por hombre, no es pensamiento de hombre, es por Dios solamente, ¿sí? Dice, Adán fue creado primero, luego Eva como ayuda idónea. Vamos a Génesis 2, en su verso 18 y 21 al 23. Por favor, Yamir. Y dice adelante, quería que la relación matrimonial fuera un medio para ennoblecer a ambos participantes y para facilitar el desarrollo de caracteres maduros y abnegados en ambos padres y sus hijos. La relación matrimonial debía ser permanente. Lili, Mateo 19:6, por favor. Sí. Dime, Yamir. Dice, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Amén. Y vamos a Mateo 19:6. Sí, Mateo 19:6 dice, de manera que ya no son dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Es una respuesta de Jesús a los fariseos que lo estaban cuestionando respecto de si se podía casar un varón, se podía divorciar un varón por cualquier motivo. Y él les contesta de esta manera, ¿no han leído que que hombre y mujer fueron creados y los dos eran una sola carne? Así es. Bueno, dice, la relación matrimonial debía ser permanente y disolverse solo por muerte. Vamos a Romanos 7 en su verso 2 y 3. O por el divorcio con causales específicas que nos da en Mateo 19:3-9, Lili, por favor, y Romanos 7, 2-3, por favor, Yamil. Dice, por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva, pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican en ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre, pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Fíjense lo importante de lo que nos está diciendo el Señor. En alguna ocasión, alguien me preguntó que qué debía hacer esa persona porque ya se había separado desde hace mucho tiempo atrás y su esposo ya tenía hasta otra familia. Pero el esposo seguía buscándola a la señora y seguía después de varios años. Y yo en mi mente carnal, yo le decía, pues es que ya no le abra la puerta. ¿Por qué le abre la puerta? Ya ciérrele. Y luego, no, pues es que todavía le cocino. Y yo, ¿cómo que sí? O sea, mi mente carnal. Y llegó una persona y les pusimos el caso, que es también un siervo del Señor. Y me dijo, Susi, dice, el Señor no permite el divorcio. Al Señor no le gusta el divorcio. Y entonces yo me quedé muy, pasmada y le dije, pero entonces, ¿cómo? ¿Tiene que permitir esto? Dice, el Señor nos da una herramienta que es muy poderosa, que es la fe y la oración. Toda mujer que esté pasando por una situación, o todo hombre que esté pasando por una situación así, lo único que queda es tener fe de que el Señor va a arreglar esa situación y seguir orando por la otra persona y por uno mismo, para que nos dé discernimiento. Que no seamos nosotros los que nos separemos, que sea el Señor el que separa. Porque cuando viene de Dios, todas las puertas se abren y lo sientes paz. Pero cuando tú eres el que quiere decidir, el que se quiere separar, el que quiere seguir peleando, en tu corazón no va a haber paz. Así haya sido la respuesta del hombre o la respuesta de la mujer, gravosa, que hayan sido, que se hayan peleado muy fuerte, que hayan discutido, y más cuando hay de por medio hijos, hay que tener mucho discernimiento. Y ese discernimiento solamente viene de la palabra, perdón, viene de lo que el Señor te va a hablar. Solamente de eso, no va a venir por tu pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando hay una situación que está así, que están peleando, acuérdense que te ciega.
El enojo te ciega el entendimiento. Entonces, no entiendes lo tuyo carnal, mentalmente no lo puedes entender. Imagínate espiritualmente, pues estás bloqueando completamente la relación o lo que te está diciendo el Señor. Si es del Señor el que no estés con esa persona, todo lo va a poner delante de la mesa. Y Él va a separar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguir orando por la otra persona. ¿Por qué? Porque en su tiempo la amaste. En su tiempo fue lo mejor que te pasó. Y como ya hay una diferencia, ahora la odio. Es lo peor. Es un hijo de tal por cual. No, ella es que es una envidiosa. O sea, espérate. Estuviste con esa persona. Y era lo mejor en ese momento. La amabas, lo amabas. ¿Qué pasó? Entonces te estás dejando guiar por tu mente, por tus impulsos, por tus emociones y tus deseos. Hay que tener mucho cuidado, porque cuando no alcanzamos a discernir que son nuestras emociones, que son nuestros impulsos, que son nuestros deseos, va a venir una maldición sobre ti. Esta porción de la semana estuvimos viendo lo que es el monte Gerizim y el monte Ebal. En el monte Gerizim se dice que ya al haber pasado el pueblo hebreo el río Jordán, se dice que cuando ellos ya estaban en esa tierra prometida donde fluía la leche y la miel, ¿sí? Ellos tuvieron que ponerse en las faldas de esos dos montes donde hubo legalidad de lo que el Señor mucho tiempo atrás les estaba diciendo, que era: sigue mis mandamientos, escucha lo que te estoy diciendo, aprende, observa, ve, cuídate, he aquí que yo vengo, he aquí que yo te voy a juzgar, he aquí que yo soy el único que conoce tu corazón. Entonces, en estos dos montes, el Señor pone 6 tribus y 6 tribus, ¿sí? Y pone bendición y maldición. Conoces las bendiciones, conoces también lo que te va a acarrear el no obedecerlas. Es tu decisión ahora, que ya conoces estos dos polos, es tu decisión para dónde vas a caminar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a arrebatar la bendición o te vas a quedar con las piernas abiertas por conveniencia, o de plano le vas a dar la vuelta al Señor y te vas a ir al otro monte? Porque luego nos estamos preguntando, es que ¿por qué me pasa a mí esto? Y es que ¿por qué sufro tanto? Y es que ya esto, ya aquello, ya me pasó, ya se enfermó, y nos preguntamos por qué. Debemos de ser diligentes, debemos de escudriñar la palabra y dejar que el Señor nos hable. Dejemos nuestro pensamiento, nuestra mente carnal de querer decir, no, es que esto está bien, porque yo sé que esto está bien y yo pienso que esto es lo mejor. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque el Señor te confirma muchas veces en su palabra. Por eso son las referencias bíblicas. De un verso te manda otros versos, del Antiguo Testamento te manda al Nuevo Testamento. Ahora tenemos un juez. Habla de legalidad. Nuestro juez es Dios. Nuestro dote o el regalo que se pagó fue Jesús, la sangre. Esa sangre viene a testificar y a dar legalidad sobre estos dos, sobre las bendiciones y las maldiciones, sobre todas las promesas que el Señor tiene para nuestra vida. Pero es tu decisión. Tú sabes qué vas a escoger, si vida o muerte. Y de eso se trató la porción de la semana. Sí. ¿Sí? ¿Sabes que en esa porción de Deuteronomio 11, cuando inicia, y que está hablando de los dos montes, me llamó la atención que 4 veces dice la palabra hoy? Entonces dice, hay bendición si obedeces los mandamientos hoy. Y si desobedeces y te desvías del camino hoy, habrá maldición. Entonces me llamó la atención porque fue escrito hace mucho tiempo y cuando te refiere al hoy, te sitúas en el presente, y hoy significa también la palabra Yom, como en el Yom Kippur, ¿no? Y significa ser caliente.
Entonces nos está invitando con este versículo que hemos visto de no ser tibios, Ajá. ni fríos ni calientes. Un hombre de Dios, un siervo de Dios es caliente. Todo el tiempo está hirviendo, ¿no? Por el fuego que nos invita a seguir conociendo, sabiendo más del Señor y por sobre todo guardando sus mandamientos. Fíjate que fue ayer creo, escuché en la radio a un reportero donde criticaba a un no sé si era sacerdote, no sé, pero en una escuela estaban hablando de que ya no iban a dejar ver películas que trajeran, por ejemplo, todos los símbolos que han sido disfrazados para los niños y comentaba que estaba prohibido todo eso. Y el reportero empezó a mofarse y a reírse y dice, por favor, estamos en el año 2000. ¿Cómo? ¿No? Y me quedé pensando, porque a él lo acababan de golpear, lo acababan de agredir, y luego me le quedé bien, luego, ¿por qué te agreden? Y luego, o sea, ¿sí me entiendes? Sí, Uno acarrea. Está muy distorsionado Sí. todo como lo vemos ahora justo por esta corrupción, ¿no? Que hemos analizado varias veces que vino desde el Edén y todo está corrupto. Y entonces hay tanta confusión, hay tantas tinieblas que no nos permite ver la luz. Voy a hacer una pregunta, pero ya sé que cuando hago preguntas, Ay, Dios, Susana es me de pone tarea. a estudiar más y me lleva una tarea toda la semana. Entonces, estoy viendo lo que está en el pizarrón y estás hablando de seducir de la mujer como la iglesia, la Virgen. Estamos hablando de un tema muy fuerte y muy profundo que es la violación, ¿no? La violación sexual y del dote y del casarse. Entonces mi cabeza va incorporando todos estos datos y entonces mi pregunta es, nosotros, esa es mi pregunta, ¿Sí? Nosotros somos esa doncella, esa virgen, esa iglesia que ha sido ultrajada, violada, Seducida, lastimada, ¿no? Engañada. Sí, Ujú. por ídolos, por dioses ajenos, Ujú. pero hubo alguien que pagó por nosotros con lo más preciado que tenía y entonces ahora somos dignas de casarnos con el novio. Ujú. ¿Esto es así? Sí, así es. Pero no porque ya haya muerto nuestro Señor Jesucristo, no porque haya derramado su sangre, tú ya puedes seguir en tus cosas. No. En este monte es como Él habla y te lleva a que esto es legal, no es un juego. Es como aquí, tú robas y tienes un castigo, tú matas y te meten a la cárcel, es lo mismo. Espiritualmente hablando, tú tienes que decidir y tú tienes que buscar y guardar y anhelar esa salvación. Y nos está poniendo los estatutos, tanto las bendiciones como las maldiciones, nos está dando un manual para guiarnos. Nos está diciendo cómo debemos de vivir, cómo debemos de buscarle. Y que si no lo haces, en consecuencia, te va a ir muy mal. Sí, ¿no? A mí me llama la atención que estos montes estaban en un lugar que se llamaba Arabá, Ujú. que es una parte desértica, estéril del valle, ahí. Ujú. Entonces, ahí que todo esto está en Palestina, vivían los filisteos. Los filisteos, si vamos viendo la palabra, Felestí, luego Palestina, filisteo, y todos estos filisteos son amantes o amigos de los dioses. Así es, había Y mucha había idolatría. particularmente 3 dioses, que era Dagón, Astarte y Baal, Ujú. que Baal Zebú, y Ujú. luego es Belzebú. Ujú. Y entonces me estaba imaginando cómo así gráficamente en ese llano, en ese terreno, pues había todas estas idolatrías, confusiones, y entonces las tribus pasan por ahí y hay la posibilidad de subir a los 2 montes. Es decir, cómo cuando pasas a través del mundo, tú eliges contaminarte o no. O sea, ahí está, Sí, Lilia, ¿no? así y ahí es. están los placeres del mundo y ahí está... Era la misma tierra Sí. para los 2 montes, era el mismo cielo para los 2 montes, la lluvia era para los 2, pero solamente de un lado había abundancia y del otro había puros arbustos y estaba desértico. ¿Qué vida quieres? ¿La desértica, arbustos, muerte, o quieres vida, bendición, alimento? Tú decides, es tu momento, porque el tiempo
se está acabando, y también el de este programa. Muchas gracias, Lili. Gracias por estar a Dios aquí. que nos Muchas permite. gracias, Yamir. Que Dios los bendiga. Pues nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga.